El invierno de Madrid era un monstruo de aliento helado que soplaba con indiferencia por las grandes arterias de la ciudad. En la Gran Vía, los escaparates de las tiendas de lujo resplandecían como joyas en el pecho de una reina, arrojando una luz dorada sobre los rostros apresurados de hombres y mujeres envueltos en abrigos de cachemira y bufandas de seda. El aroma a castañas asadas y perfume caro se mezclaba en el aire, una promesa de calidez y confort que moría antes de llegar a la boca oscura de un callejón olvidado. Allí, donde la luz de la opulencia no se atrevía a entrar, el frío mordía con dientes de hielo. Era un mundo paralelo, un sumidero de sombras y humedad, donde la supervivencia era una batalla silenciosa que se libraba cada minuto. Y en el corazón de esa oscuridad se encontraba Sofía. Tenía apenas 8 años, aunque sus ojos parecían contener la sabiduría triste de 80 inviernos. Eran de un azul imposible, 2 zafiros brillantes en un rostro manchado por el hollín y la necesidad. Su cabello oscuro y enmarañado caía sobre unos hombros pequeños, cubiertos por un jersey raído que hacía poco por detener el temblor que sacudía su frágil cuerpo. Sofía era una de las sombras de Madrid, una niña invisible para la marea de gente que pasaba a pocos metros de su refugio, absorta en sus propias vidas. Ese día, el hambre era un nudo doloroso en su estómago. Después de horas de pedir, de ofrecer su mirada suplicante a cientos de rostros anónimos, una panadera, con el delantal manchado de harina y el corazón lleno de piedad, le había dado una pequeña hogaza de pan. Aún estaba tibia. Para Sofía, no era solo comida, era un tesoro, el calor de la vida misma entre sus manos entumecidas. Se acurrucó en el rincón más profundo del callejón, protegiendo su premio del viento cortante. El olor a pan recién horneado llenó sus pulmones y por un instante casi sonrió. Estaba a punto de llevarse el pan a la boca, de dar esa primera mordida que silenciaría los gruñidos de su estómago cuando lo vio. En el extremo opuesto de su lúgubre santuario había una figura encogida. Era un hombre anciano, tan viejo que parecía hecho de papel y polvo. Sus ropas, que alguna vez debieron ser finas y cortadas a medida, colgaban de su cuerpo esquelético sucias y desgarradas. Un temblor incesante lo recorría, pero no era solo por el frío. En su rostro, surcado por arrugas profundas como los ríos secos de un mapa antiguo, había una expresión de absoluta desolación. Era la mirada de un hombre que había sido borrado del mundo, abandonado por el tiempo y la memoria. Sus ojos, acuosos y perdidos, se fijaron en el pan que sostenía Sofía. No había codicia en su mirada, solo un hambre silenciosa, una desesperanza tan profunda que dolía verla. El estómago de Sofía gritó en protesta. Era su única comida, quizás la única en días, pero entonces la imagen de su madre, un recuerdo borroso y cálido, le susurró en el corazón. La bondad es el único tesoro que crece cuando se comparte, mi niña. Sin dudarlo un segundo más, Sofía se levantó. Sus piernas delgadas se movieron con una determinación que desmentía su tamaño. Se acercó al anciano, cuyo rostro mostró un atisbo de sorpresa, de desconfianza. Ella se arrodilló frente a él, el frío del suelo de piedra filtrándose a través de sus pantalones rotos. Con un cuidado casi ceremonial, partió el pan en 2. El vapor se escapó del interior, un fantasma de calor en el aire gélido. Miró los 2 trozos. Uno era claramente más grande que el otro. Con una sonrisa tímida que iluminó su rostro sucio, le extendió el trozo más grande. El anciano la miró fijamente. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Vio a la niña, su propia necesidad evidente en su delgadez, en su ropa andrajosa y, sin embargo, le estaba ofreciendo la mayor parte de su única posesión. Sus manos, temblorosas y manchadas, se alzaron lentamente y tomaron el pan. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto fugaz, piel contra piel, una chispa de humanidad en la helada indiferencia del callejón. No dijo nada, no podía. Un nudo se había formado en su garganta, tan apretado que le robaba el aliento. Mientras llevaba el pan a sus labios y daba un bocado lento, una única lágrima, caliente y salada, se deslizó por su mejilla arrugada, trazando un camino limpio sobre la suciedad de días. Era una lágrima de gratitud,
Sí, pero también de algo más, de asombro, en el lugar más oscuro y olvidado, en el gesto de una niña que no tenía nada, acababa de encontrar algo que creía perdido para siempre. El día siguiente llegó con un sol pálido que no ofrecía calor. Sofía estaba en su rincón habitual cuando unos zapatos caros y relucientes se detuvieron frente a ella. Eran unos zapatos que no pertenecían a ese mundo de miseria. Su mirada ascendió lentamente por un pantalón de traje perfectamente planchado, una gabardina elegante, hasta encontrarse con el rostro de un hombre de mediana edad, con el cabello plateado en las sienes y una expresión seria e indescifrable. Llevaba un maletín de cuero en una mano. El hombre la observó durante un largo instante, su mirada recorriendo su ropa, su rostro, deteniéndose en sus ojos azules. Su expresión no era ni amable ni cruel, era la de un profesional evaluando una situación compleja. El hombre, con voz grave y mesurada, preguntó: ¿Eres tú la niña de los ojos azules que ayer estaba en este callejón? Sofía, asustada, simplemente asintió, encogiéndose como si quisiera desaparecer. Pensó que estaba en problemas, que quizás el anciano se había quejado. El hombre pareció notar su miedo, pero su rostro no se suavizó. Simplemente abrió su maletín y la mente de Sofía se llenó de terribles posibilidades. ¿Era de los servicios sociales? ¿La llevarían a un orfanato? El hombre parecía un presagio, una figura del mundo exterior que había venido a perturbar su frágil existencia. La conclusión parecía inevitable. Su acto de bondad, de alguna manera retorcida, le había traído problemas. ¿Quieres saber qué le depara el destino a esta pequeña? Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Para entender la pureza de aquel gesto, la razón por la cual una niña que no poseía nada entregaría la mitad de su mundo a un extraño, era necesario viajar a un pasado no muy lejano, a una habitación pequeña y fría donde el único calor provenía del amor. Hace 2 años, Sofía tenía una madre. Se llamaba Elena y tenía los mismos ojos azules, aunque los de ella estaban nublados por la enfermedad y el cansancio. Vivían en un cuarto alquilado, y el olor a medicina se mezclaba con el de la sopa de verduras que Elena preparaba con esmero. A pesar de la pobreza que los rodeaba, la habitación estaba llena de historias y canciones susurradas. Elena yacía en la cama, cada vez más débil. Su piel era pálida como la cera, pero su sonrisa para Sofía nunca flaqueaba. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el cristal de la ventana, tomó la manita de su hija entre las suyas, que ardían de fiebre. Elena, con la voz como un susurro, dijo: «Escúchame, mi cielo. El mundo a veces puede ser un lugar frío y oscuro. La gente olvida mirar a los demás, pero tú no debes olvidar. Prométeme que, sin importar lo poco que tengas, siempre guardarás un trozo para compartir. La bondad es una luz, Sofía, una luz que te mantendrá caliente por dentro, incluso en la noche más fría». Sofía, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, asintió vigorosamente. Sofía, con la voz rota por el llanto, susurró: «Te lo prometo, mamá». Una semana después, Elena se durmió para no despertar más. El padre de Sofía, un hombre bueno pero quebrado por el dolor y las deudas, se hundió en una desesperación tan profunda que no pudo ver a la hija que tenía delante. Una noche la llevó a la puerta de una gran iglesia, la besó en la frente con labios que sabían a lágrimas y alcohol, y le dijo que esperara allí, que volvería pronto. Nunca regresó. Sofía esperó durante un día y una noche, aferrada a la promesa de su madre como el único ancla en un océano de abandono. Fue esa promesa la que la mantuvo en pie. No fue un acto de ingenuidad lo que la llevó a compartir su pan con el anciano. Fue un acto de fe, un homenaje a la única riqueza que había conocido, el amor incondicional de una madre que le enseñó que, incluso en la más absoluta miseria, un corazón generoso sigue siendo un rey. El gesto en el callejón no fue una decisión, fue el eco de una promesa, la única herencia que le quedaba. El hombre, cuyo nombre era Mateo Herrera, uno de los abogados más respetados de Madrid, se agachó lentamente hasta que sus ojos quedaron al nivel de los de Sofía. Por primera vez, su rostro profesional se resquebrajó, revelando una profunda fatiga y una pizca de compasión. Mateo, con la voz más suave de lo que pretendía, dijo:
No, no estás en problemas, pequeña. No conmigo. Mi nombre es Mateo. El anciano al que ayudaste ayer, él era mi cliente. Se llamaba Ricardo Vargas. El nombre no significaba nada para Sofía. Ella solo recordaba el temblor de sus manos y la gratitud en su única lágrima. Mateo continuó, eligiendo sus palabras con el cuidado de un cirujano. Ricardo falleció anoche. El frío fue demasiado para su corazón, pero antes de irse, escribió algo. Hizo un cambio en su testamento. El silencio en el callejón era denso, solo interrumpido por el eco lejano del tráfico. Sofía seguía sin comprender. ¿Qué era un testamento? ¿Por qué este hombre elegante le hablaba de un anciano que ya no estaba? Mateo, con un suspiro que pareció cargar con el peso del mundo, le dio la noticia que cambiaría el universo para siempre. Sofía, don Ricardo Vargas te ha nombrado su única heredera. Te ha dejado toda su fortuna. Si hubiera dicho que le había dejado la luna, habría tenido más sentido para ella. La palabra fortuna era un concepto abstracto, una fantasía de los cuentos que su madre le leía. No tuvo tiempo de procesarlo, porque en ese preciso instante, el caos descendió sobre él. Callejón. Un coche negro y lujoso frenó bruscamente en la entrada, y de él salieron un hombre y una mujer que parecían esculpidos en arrogancia. El hombre, de unos 40 años, vestía un traje a medida que gritaba dinero y poder. Era Javier Vargas, el hijo de don Ricardo. Su rostro estaba congestionado por la ira. Javier, con la voz resonando contra las paredes sucias, gritó: «¡Herrera! ¿Qué demonios significa esto? Mis abogados me han llamado. Dicen que un codicilo de última hora nombra a una...». Sus ojos se posaron en Sofía, y el desprecio que los llenó fue tan físico que la niña retrocedió un paso, tropezando. Javier, con una risa amarga y cruel, espetó: «¿A ella? ¿A esta rata callejera? Esto es un circo, una estafa. Mi padre estaba senil, y esta pequeña delincuente o quien quiera que la maneje se aprovechó de él. Exijo que se anule esta farsa de inmediato». La mujer a su lado, enjollada y con una mueca de asco, añadió: «Es repugnante. Llamen a la policía. Esta niña debería estar en un reformatorio, no robando herencias». Sofía se quedó paralizada por el veneno en sus palabras. El miedo, un viejo conocido, la envolvió por completo. Quería hacerse invisible, desaparecer. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Mateo Herrera se irguió en toda su estatura y se interpuso físicamente entre los Vargas y Sofía, convirtiéndose en un escudo humano. Mateo, con una voz gélida que cortaba el aire, replicó: «Javier, te recomiendo que midas tus palabras. Estás hablando de la principal beneficiaria del testamento de tu padre. Cualquier acusación infundada tendrá consecuencias legales muy serias. La voluntad de don Ricardo fue clara y firmada ante notario». Javier, rojo de furia, señaló a Sofía con un dedo tembloroso. «Esa niña no verá ni un céntimo. Nos veremos en los tribunales, Herrera. Te destruiré a ti y a esta pequeña ladrona». Mateo no se inmutó. Tomó una decisión en ese instante, una que iba más allá de su deber como abogado. Se volvió hacia Sofía, ignorando los gritos de los Vargas, y le tendió la mano. Mateo, con una calma que parecía imposible en medio del torbellino, le dijo: «Sofía, no voy a dejarte aquí. Vendrás conmigo. Estarás a salvo». Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía protección. Miró la mano extendida de Mateo, luego los rostros furiosos de esa gente rica, y tomó la única decisión posible. Su pequeña mano, sucia y fría, se deslizó en la de Mateo, y él la apretó con una firmeza tranquilizadora. Juntos salieron del callejón, dejando atrás a un Javier Vargas que profería amenazas, sin saber que acababan de encender la mecha de una guerra que consumiría todo a su paso. El apartamento de Mateo y su esposa, Ana, era un santuario de buen gusto y silencio en el corazón del barrio de Salamanca. Muebles de diseño, obras de arte contemporáneo en las paredes y una vista espectacular de la ciudad. Era un hogar perfecto, impecable, pero había en el aire una quietud, una ausencia que ningún objeto caro podía llenar. Cuando Mateo entró con Sofía de la mano, Ana, una mujer elegante de mirada inteligente y melancólica, se quedó de piedra en el umbral del salón.
Su mirada pasó de la mano de su marido a la figura de la niña, sucia, asustada, completamente fuera de lugar en su mundo ordenado. Ana, con la voz apenas un susurro, preguntó: «Mateo, ¿qué es esto? ¿Quién es esta niña?». Mientras Sofía se quedaba inmóvil en la alfombra persa, temerosa de mancharla, Mateo le explicó la situación a su esposa en voz baja. Le habló del testamento, de la crueldad de la familia, de la vulnerabilidad de la niña. Ana escuchaba, su rostro una máscara de emociones encontradas, sorpresa, compasión, pero sobre todo una profunda aprensión. Ana, llevándose a Mateo a un rincón, le siseó: «Por el amor de Dios, Mateo, traerla aquí. Somos abogados, no una casa de acogida. Esto es un caso complicadísimo. No puedes involucrarte de esta manera. La prensa se nos echará encima. ¿Y si la familia tiene razón? ¿Y si es una trampa?». Mateo, con una intensidad que Ana rara vez veía en él, respondió: «La miré a los ojos, Ana. Vi el terror que le provocaron los Vargas. No hay trampa en esos ojos. Hay abandono y una pureza que me niego a dejar que destruyan. Solo será por unos días hasta que encontremos un lugar seguro». Ana no estaba convencida. Miró de nuevo a Sofía, que seguía parada en el mismo sitio, como un cervatillo asustado. Sentía pena por ella, por supuesto, pero el miedo era más fuerte. El miedo a lo desconocido, a la complicación, al desorden que esa niña representaba en su vida cuidadosamente construida. Una vida marcada por el dolor silencioso de no poder tener hijos. Un dolor que la había hecho construir murallas a su alrededor. Más tarde, después de un baño que reveló la palidez de su piel y le pusieron ropa limpia que le quedaba varias tallas grande, Sofía estaba sentada en un sofá que valía más que todo lo que había conocido. Ana le trajo un vaso de leche caliente y unas galletas. Un gesto de cortesía más que de calidez. Mientras Mateo hacía llamadas telefónicas en su despacho, Ana se sentó en el otro extremo del sofá, observando a la niña. Sofía tomó una galleta, pero no se la comió. La partió meticulosamente por la mitad y le extendió un trozo a Ana. Sofía, con una vocecita tímida, dijo: «Para usted, por si tiene hambre». Ana se quedó sin aliento. El gesto era tan simple, tan puro, tan idéntico al que le había cambiado la vida a Ricardo Vargas, que sintió como si una pequeña grieta se abriera en el muro de hielo que rodeaba su corazón. Vio la sinceridad absoluta en esos ojos azules. Esta no era una manipuladora. Era una niña que, incluso después del trauma de ese día, seguía pensando en los demás. Ana no aceptó la galleta, pero sus ojos se suavizaron por primera vez. Una emoción que no se había permitido sentir en años comenzó a aflorar en su interior. Mientras tanto, en una lujosa oficina con vistas a la Castellana, Javier Vargas golpeaba el escritorio con el puño. Su rostro seguía siendo una máscara de furia. Javier, dirigiéndose a su equipo de abogados, gruñó: «No me importa lo que cueste. Quiero que la destruyan. Investiguen cada segundo de su miserable vida. Encuentren a sus padres, si es que los tiene. Prueben que son unos estafadores. Pinten a esa niña como una criminal, una pequeña serpiente que engañó a un anciano senil. Quiero que la opinión pública la odie. Quiero que el juez vea a un monstruo, no a una huérfana. La fortuna de mi padre me pertenece a mí, a su sangre, no a una limosnera». El abogado principal asintió, su rostro impasible. Javier, con una sonrisa maliciosa, añadió: «Y quiero que arruinen a Mateo Herrera por esto. Lo haremos parecer un tonto o un cómplice. Cuando terminemos, deseará no haberse cruzado nunca en nuestro camino». La amenaza estaba lanzada. La maquinaria legal y mediática de una de las familias más poderosas de España se ponía en marcha, con un único objetivo: aplastar a una niña de 8 años cuyo único crimen había sido compartir un trozo de pan. Los días que siguieron se convirtieron en una tormenta. La maquinaria de Javier Vargas se movió con una eficacia brutal. Los tabloides estallaron con titulares venenosos: «La pequeña ladrona», «El ángel del callejón», «Huérfana o maestra del engaño». Fotos de Sofía, tomadas a escondidas, aparecían junto a retratos del difunto millonario, creando una narrativa visual de depredador y presa. Contrataron investigadores que hurgaron en el pasado de sus padres, exponiendo la tragedia de su madre,
y el abandono de su padre no como una historia de dolor, sino como la prueba de un linaje de inestabilidad y miseria. El mundo exterior se había vuelto un monstruo. Sofía dejó de mirar por las ventanas. Las pesadillas la visitaban cada noche, devolviéndola a la frialdad del callejón, pero esta vez los rostros de la gente que pasaba eran los de Javier Vargas, riéndose de ella. Se volvió más silenciosa, una pequeña sombra en el luminoso apartamento de 1900. Los Herrera. Fue en esos días de asedio cuando la transformación de Ana se completó. La aprensión inicial se había disuelto, reemplazada por un instinto protector tan feroz como el de una leona. Vio la campaña de desprestigio no como un caso legal, sino como un ataque personal contra una niña inocente. Se convirtió en el refugio de Sofía. Una noche, Ana la encontró acurrucada en un rincón de su habitación, temblando después de una pesadilla. Sin decir una palabra, Ana se sentó en el suelo a su lado y la rodeó con sus brazos. Ana, con la voz suave como el terciopelo, le susurró: «No tengas miedo, mi niña. El mundo puede ser muy ruidoso, pero aquí dentro, en esta casa, solo hay verdad, y tú eres nuestra verdad. No dejaremos que nadie te haga daño». Sofía se aferró a ella, y por primera vez desde la muerte de su madre, sintió el calor inconfundible de un hogar. En el corazón de la batalla, en medio del odio y la codicia, un vínculo inquebrantable se estaba forjando. Ana, la mujer que había renunciado a la esperanza de ser madre, estaba encontrando una hija en la niña que el mundo había decidido destruir. Pero para entender la raíz de tanto odio, la verdadera razón por la que Ricardo Vargas había acabado en aquel callejón, era necesario volver a la noche en que todo se rompió. La mansión de los Vargas era un palacio de mármol y silencio, un lugar donde el precio de las cosas había reemplazado su valor. Ricardo, con sus 80 años a cuestas, estaba en su biblioteca, observando una fotografía de su difunta esposa. Javier entró sin llamar, con el rostro desencajado por la rabia. Javier, agitando unos papeles en la mano, espetó: «¿Se puede saber qué es esto?» «Otra donación de 6 cifras a un refugio para animales». «Animales. Mientras tanto, me niegas una inversión para expandir el negocio. ¿Te has vuelto completamente loco?» Ricardo, con la voz cansada, respondió: «Ese dinero salva vidas, Javier. Tu inversión solo busca inflar un ego que ya no cabe en esta ciudad. El dinero debe servir para algo más que para acumular más dinero». Javier soltó una carcajada que no tenía nada de alegría. Era un sonido afilado, cruel. Javier, acercándose a su padre hasta casi tocarlo, siseó: «¿Servir? El dinero sirve para dar poder, para asegurar nuestro legado, un legado que estás dilapidando en tus estúpidas obras de caridad. Estás viejo, papá. Estás senil. Tu mente se está ablandando y te estás convirtiendo en una vergüenza». Mi madre nunca lo habría permitido. La mención de su esposa fue como una daga en el corazón de Ricardo. Miró a su hijo, al hombre en el que se había convertido, y no vio nada del niño que había criado. Solo vio unos ojos fríos y calculadores, un vacío donde debería haber un alma. Ricardo, con una tristeza infinita en la voz, dijo: tu madre creía en la bondad, algo que tú has olvidado, si es que alguna vez lo supiste». Javier, con el golpe final, le espetó: «La bondad es para los pobres y los débiles. Es una excusa para justificar el fracaso. Tú te has vuelto débil, y yo no voy a permitir que arrastres el apellido Vargas por el fango de tu sentimentalismo senil». Esa fue la noche en que Ricardo Vargas comprendió que vivía en una jaula de oro, prisionero de la codicia de su propia sangre. Esa noche no huyó de una discusión. Huyó de la monstruosa revelación de que su hijo lo veía no como un padre, sino como un obstáculo, como una cuenta bancaria andante cuyo corazón ya no importaba. Se marchó sin nada, buscando en las calles de Madrid una sola prueba, una sola señal de que la humanidad en la que su esposa había creído todavía existía. El día del juicio final llegó. La sala del tribunal era un teatro solemne y opresivo. De un lado, Javier Vargas y su familia, vestidos de luto caro, con expresiones de confianza arrogante. Del otro, Mateo y Ana, con Sofía sentada entre ellos,
tan pequeña en la inmensa silla de madera que sus pies no tocaban el suelo. El abogado de los Vargas, un hombre con la elocuencia de una serpiente, estaba dando su alegato final. Su voz resonaba en la sala, tejiendo una red de mentiras. Y así, señoría, nos encontramos ante una tragedia. La tragedia de un hombre anciano, confundido, cuya soledad fue explotada por la astucia de una niña entrenada en las artes de la supervivencia callejera. No culpo a la niña, no del todo. Ella es producto de su entorno. Pero la ley debe proteger a los vulnerables, y en este caso, el vulnerable era don Ricardo Vargas. Este testamento no es un acto de caridad, es el exitoso golpe final de una pequeña y brillante estafadora. Todo parecía perdido. La narrativa era poderosa, plausible para un mundo cínico. Ana apretó la mano de Sofía, quien tenía los ojos llenos de lágrimas. Javier sonreía sutilmente. La victoria era suya. Entonces Mateo Herrera se puso en pie. La sala quedó en silencio. No llevaba una pila de documentos, ni un discurso preparado. En su mano solo sostenía un sobre arrugado y manchado. Mateo, con la voz firme y clara, se dirigió al juez. «Señoría, la defensa ha construido un relato de ficción basado en conjeturas y prejuicios. Yo prefiero que escuchemos la única voz que ha estado ausente en este juicio, la voz del propio don Ricardo Vargas». El abogado de Javier saltó. «Protesto. Don Ricardo ya no puede testificar». Mateo, sin inmutarse, continuó. «No directamente, pero nos dejó algo. Esto fue encontrado en el bolsillo interior de su abrigo por el médico forense. Es una carta. No está dirigida a nadie en particular, pero creo que su contenido lo aclarará todo». El juez, intrigado, hizo un gesto para que continuara. Mateo abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. La voz de Ricardo Vargas, a través de la de su abogado, llenó la sala. «Si alguien lee esto», comenzó Mateo, «es porque mi viaje ha terminado. Salí de mi casa que ya no era un hogar, con el corazón hecho cenizas. Me sentía el hombre más pobre del mundo, porque estaba rodeado de una riqueza que no podía comprar ni una onza de amor verdadero. Caminé por las calles buscando algo que no sabía nombrar, y entonces, en el lugar más oscuro, cuando el frío y la desesperanza estaban a punto de vencerme, la encontré». La sala estaba completamente en silencio. Javier había perdido la sonrisa. Era una niña con los ojos del cielo. Tenía más hambre y más frío que yo, y sin embargo, cuando me vio, no vio a un millonario ni a un viejo. Vio a un ser humano, y partió su único pan, su único tesoro, y me dio la parte más grande. En ese instante, en ese simple gesto, no me dio comida, me devolvió la fe. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana. Incluso algunos miembros del jurado se llevaban un pañuelo a los ojos. Comprendí que mi vida había sido un error. Había acumulado una fortuna de papel, mientras descuidaba la única riqueza que importa, la que reside en el corazón humano. Mi hijo, mi propia sangre, me llamó senil y débil por creer en la bondad. Pues bien, que este sea mi último acto de debilidad senil. Dejo todo lo que poseo, cada céntimo de mi fortuna material a esa niña, no porque me haya engañado, sino porque me ha recordado la verdad. Mateo hizo una pausa, su propia voz quebrada por la emoción, y miró directamente a Javier. Ella, que no tiene nada, es la persona más rica que he conocido, y mi herencia no es un premio para ella, es mi última oración, una oración para que su luz nunca se apague. Que el mundo sepa que un trozo de pan compartido vale más que todos los imperios del mundo. Ella no es una estafadora. Ella es mi redención. Cuando Mateo terminó de leer, el silencio fue atronador. El juez se quitó las gafas, sus ojos estaban enrojecidos. Miró a Javier Vargas con una expresión de profundo desdén, y luego posó su mirada en Sofía, una mirada que por primera vez no era de evaluación, sino de compasión y respeto. El rostro de Javier era un poema de horror y derrota. La carta de su padre, nacida de la misma crueldad con la que él lo había tratado, se había convertido en el arma que lo destruía. La vi. Justicia poética, en su forma más pura y devastadora, acababa de sellar su destino. El martillo del juez estaba a punto de caer. El sonido del martillo del juez al golpear la madera fue seco, definitivo,
Un punto final en la historia de codicia de la familia Vargas. El juez, con una solemnidad que llenaba cada rincón de la sala, declaró: «Este tribunal considera que el codicilo al testamento de don Ricardo Vargas es una expresión válida y lúcida de sus últimos deseos. La totalidad de su patrimonio será transferida a la beneficiaria nombrada, Sofía. Caso cerrado». La derrota de Javier Vargas fue absoluta y silenciosa. No gritó, no protestó, simplemente se quedó sentado, su rostro pálido, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Se había convertido en un espectro en su propio drama. Se levantó lentamente y, sin mirar a nadie, caminó hacia la salida, seguido por su familia, encogida y humillada. El hombre que lo tenía todo acababa de perder lo único que le importaba, no a manos de un rival poderoso, sino por el peso de la bondad de una niña. En el otro lado de la sala, el aire estaba lleno de lágrimas de alivio. Ana abrazó a Sofía con tanta fuerza que pareció querer fundirla con su propio ser, protegiéndola del mundo para siempre. Mateo puso sus manos sobre ambas, creando un círculo de afecto y victoria. Sofía lloraba en silencio, no por tristeza, sino porque el inmenso nudo de miedo que había vivido en su pecho durante semanas finalmente se había disuelto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Más tarde, de vuelta en el apartamento que ya se sentía como un hogar, la euforia del juicio había dado paso a una calma expectante. El futuro de Sofía era ahora un libro con infinitas páginas en blanco. Era dueña de una fortuna que no podía comprender, de propiedades que nunca había visto, de un poder que no sabía cómo manejar. Estaba sentada en el sofá, mirando sus propias manos, como si no fueran ya las suyas. Mateo y Ana se sentaron a su lado, se miraron el uno al otro, una conversación silenciosa pasando entre ellos, y luego Ana tomó las manos de Sofía entre las suyas. Ana, con la voz temblorosa por la emoción, dijo: «Sofía, ahora eres una niña muy rica. Podrías tener cualquier cosa que desees en el mundo: tutores, viajes, la mejor ropa, los mejores colegios». Mateo continuó, su voz grave y llena de sentimiento: «Pero sabemos que hay una cosa que el dinero no puede comprar, y es lo único que realmente importa. Es algo que nosotros perdimos la esperanza de tener y que a ti te fue arrebatado». Sofía levantó la vista hacia ellos, sus ojos azules llenos de preguntas. Ana, con lágrimas surcando sus mejillas, finalmente hizo la pregunta que había estado creciendo en su corazón desde el día en que Sofía le ofreció la mitad de una galleta. «Sofía, no queremos ser solo tus abogados o tus tutores. Nos gustaría preguntarte si tú nos permitirías ser algo más. ¿Nos aceptarías como tus padres?» La pregunta quedó suspendida en el aire, más valiosa que toda la fortuna de Vargas. Sofía los miró, vio la esperanza y el amor puro en sus ojos, y en ese momento no era la heredera de un imperio, solo era una niña que anhelaba una familia. Con un sollozo que era a la vez tristeza por el pasado y alegría por el futuro, asintió y se lanzó a sus brazos. Sofía, con la voz ahogada por el llanto, susurró: «Mamá, papá». El abrazo que los unió a los tres fue el verdadero final del juicio. No se trataba de dinero. Nunca se había tratado de eso. Se trataba de encontrar un hogar. En esa sala de estar, una nueva familia nació, forjada no por la sangre, sino por la elección, la compasión y un acto de bondad que había enviado ondas a través del universo. La vida de Sofía se transformó, pero no fue una transformación de lujos vacíos, fue una transformación de primeras veces. La primera vez que celebraba su cumpleaños, la primera vez que ayudaba a decorar un árbol de Navidad, la primera vez que le leían un cuento antes de dormir. Con el amor de Mateo y Ana como su ancla, floreció. Se convirtió en una estudiante brillante, pero nunca perdió la humildad que había aprendido en el frío del callejón. Fiel a su promesa, honró el regalo que Ricardo Vargas le había hecho. Años más tarde, con la guía de sus padres, utilizó una parte significativa de su herencia para crear la Fundación El Pan de Ricardo, una organización dedicada a sacar a los niños de las calles de Madrid, ofreciéndoles
No solo un techo y comida, sino también educación, apoyo psicológico y sobre todo la oportunidad de tener una familia. El ciclo de sufrimiento se cerraba con un acto de generosidad a gran escala. 10 años después, el invierno volvía a reinar en Madrid. La misma calle, la misma luz dorada de las tiendas de lujo, el mismo contraste con la boca oscura de los callejones. Por la acera caminaba una joven de 18 años, Sofía. Se había convertido en una mujer joven, elegante y segura, pero la calidez en su sonrisa y la pureza en sus ojos azules seguían intactas. A su lado caminaban Mateo y Ana, sus rostros llenos de un orgullo y un amor serenos. Al pasar por la entrada del callejón que una vez fue su hogar, Sofía se detuvo. Su mirada se posó en una figura acurrucada en el mismo rincón donde ella había conocido a don Ricardo. Era un joven, no mucho mayor que ella, temblando de frío, con la mirada perdida en la desesperanza. Sofía se volvió hacia sus padres, quienes simplemente asintieron conociendo el corazón de su hija. Se acercó al joven que la miró con desconfianza. Ella se agachó, al igual que Mateo lo había hecho con ella tantos años atrás. Sofía, con una voz suave que era un bálsamo contra el frío, le dijo: «Hola, me llamo Sofía, pareces tener frío». De la bolsa que llevaba, sacó no un trozo de pan, sino un termo con sopa caliente, un sándwich envuelto y un abrigo grueso. Se lo ofreció y con él una tarjeta. Sofía, con la misma sonrisa pura que había cautivado a un millonario, añadió: «En esta dirección hay un lugar seguro donde puedes dormir esta noche. Hay gente allí que quiere ayudarte. No tienes que estar solo». El joven la miró, atónito, sus ojos llenándose de lágrimas ante aquel gesto inesperado. La fortuna no había cambiado la esencia de Sofía, simplemente le había dado más recursos para expresar la infinita riqueza que siempre había llevado dentro. Mientras veía al joven beber la sopa, Sofía comprendió que el verdadero legado de don Ricardo no eran los millones en el banco, sino la llama de la compasión que él había ayudado a proteger, una llama que ella ahora se encargaría de pasar a otros, un acto de bondad a la vez. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.